Hay que entender es que es una etapa de cambios, que es igual como si pasáramos de la adolescencia a la juventud o de la niñez a la adolescencia, que crean cosas, hay cosas que cambian, que se modifican y a veces eso nos crea un poquitico de angustia y ya pues como nos acercamos un poco como a la mitad de la vida, por eso es el nombre de la crisis, pues de alguna manera las cosas parecieran un poco más difíciles, pero yo creo que un poco es el tema que vamos a tratar aquí, es que hay mil cosas por hacer. Es una serie de cambios biológicos, psicológicos, sociales que ocurren en hombres y mujeres con expresiones distintas y que también varían de acuerdo a la personalidad de quien lo está pasando por allí, a las condiciones, o sea, no es lo mismo si tú vives esta etapa cuando has perdido un trabajo que cuando lo tienes, cuando tienes una pareja estable que cuando no la tienes. Hay una serie de circunstancias que es importante analizar para que eso se vuelvan unos recursos que tú vas a utilizar para atravesar un poquito de manera más tranquila esa crisis. Bueno, es básicamente como preguntarse quién soy, para dónde voy, qué es lo que quiero, qué sueños, como dices tú, pude cumplir y cuáles no, qué cosas de esa historia que he traído hasta ahora de verdad valen la pena. ¿Será que yo sí quería ser médico? ¿Será que sí está bien que yo siga con esta familia? ¿Será que yo quiero seguir siendo esta persona que soy? Por eso es que es muy importante ahí tener tranquilidad, tomar buenas decisiones, no apresurarse, no ser tan reactivos, porque es que son cosas vitales las que estamos decidiendo. Sí, hay mucha presión afuera, hay mucha expectativa de lo que se espera que uno sea, por ejemplo a las mujeres, la esbeltez, la delgadez, el ser bonitas, exitosas a una determinada, los hombres tener una fortuna o fama o trabajo. Entonces esto hace que a veces nos preguntemos, bueno, ¿y yo hasta realmente he alcanzado esto? ¿Esto es lo que quiero? Si no lo soy, entonces ¿qué pasa conmigo? Yo creo que es un tiempo muy importante que debemos aprovechar para contactarnos con nosotros mismos, para ir a nuestro interior, para no tanto mirar afuera, sino empezar a ver de verdad quiénes somos y qué queremos ser. De alguna manera uno siente como angustia, siente temor, siente que algo pasa raro en su vida, que ya no pienso lo que pensaba antes, que ya no me gustan las mismas cosas, que ya no sé exactamente qué es lo que quiero, qué es lo que deseo ser. Entonces como que esa inquietud, como esa pregunta existencial de verdad quién soy yo, es como el aviso de la crisis. Me aburro más, hay cosas que ya no me dan como tanta alegría, eso que me fascinaba, que me daba sentido de vida, el trabajo, los amigos ya no lo son. Entonces hay un poquito también de depresión, o sea, de una actitud o muy pasiva o también abocado a hacer mil cosas, a querer salir, a querer conocer mucha gente, a querer hacer deporte al extremo, porque quiero recuperarla, claro, y quiero recuperar la juventud que ya siento que he perdido. Y hay unas etapas, o sea, en las mujeres aparece un poco más temprano, más o menos como hacia los 35 años, a los hombres un poquito más tarde, entre los 40 y los 50, y de alguna manera las mujeres hemos pasado por muchas crisis durante nuestras etapas vitales. Hemos tenido la maternidad, quienes hemos tenido ese privilegio, la lactancia, ha llegado la menopausia, son cambios muy fuertes y de alguna manera empezamos a desarrollar recursos. Una capacidad adaptativa. Claro, es como el deseo de volver a ser joven, de realizar todo eso que no has hecho, de reconocer un poco su virilidad, su capacidad también sexual, su capacidad de atraer a otras personas. Entonces, querer ir allá, estar con jóvenes, es una manera como de asegurar que eso está. Pero yo pienso que hay que tener cuidado, no siempre eso es realmente lo que pensamos, a veces eso resulta una ilusión y pasa y volvemos otra vez a la depresión. Yo creo que este tiempo hay que tomarlo con mucha serenidad, con mucha calma, recuperar un poco todo lo que tenemos, porque hasta ahora tenemos madurez, sabiduría, experiencia, que es maravilloso, no tenemos que volver a cuando teníamos 20 años. Tener 40 o tener 50 es también una etapa. María Elena, ¿qué puede pasar con nuestra identidad cuando llegamos a esta etapa? Claro, es como la pregunta, ¿quién soy? Y el quién soy está referido a ser esposa, a ser mamá, a ser profesional, a ser empleado. Y un poco este tema es, bueno, no necesariamente tenemos que ser todo eso, también podemos empezar a ensayar nuevos roles, a encontrarnos con nosotros mismos y a ver que no solamente yo existo a través de, por ejemplo, en esta etapa ocurre algo, es que los hijos ya crecen, tienen unos proyectos distintos. El nido vacío. Claro, entonces el síndrome del nido vacío, especialmente para las mujeres que han tenido como proyecto de vida la maternidad. Entonces entender que ese proyecto ya pasó, pero aparecen, claro, aparecen unos nuevos y entonces ya sin la responsabilidad de los hijos hay cosas por hacer, se puede estudiar de nuevo. Claro, se rescata la posibilidad de estar con la pareja sin tantas responsabilidades y tantas presiones y de pronto encontrar otras cosas que tú no has hecho porque has dedicado 15 o 20 años a ese proyecto tan maravilloso que son los hijos. Yo creo que es además de verdad un muy buen tiempo para encontrarse con esa dimensión más trascendente, más espiritual, para replantear la relación que tenemos con Dios y empezar una vida más orientada hacia el interior que hacia el exterior.
Esta es de verdad una etapa dura porque muchas veces las personas no la logran enfrentar, sino que la evaden y se refugian en el alcohol, en el cigarrillo, en los tranquilizantes, en la vida muy agitada o al contrario en la vida aislada. Yo creo que hasta hay que llegar con cosas importantes, con cosas con toda una historia que has traído, específicamente en tu caso. Esa persona requiere mucho apoyo, es posible que tenga un poco de depresión porque esa actitud de no querer y de pronto refugiarse, de evadir, es una reacción depresiva, entonces necesita apoyo, necesita ayuda, necesita mostrarle que hay otras alternativas de vida todavía, que es joven, motivo de vida, claro, y que si tiene una familia, por ejemplo, como tú, interesado en que salga adelante, esa es una manera para darle sentido a seguir viviendo. Cuando construyes todo afuera, cuando el objetivo de vida, por ejemplo, es solo el éxito, la fama, el dinero, el tener una posición, y esto se acaba, pierdes el sentido, pero cuando desde antes te has dedicado a ver más cosas hacia ti mismo, a ver qué es realmente importante, llegas a esa edad, como tú dices, con una cajita de herramientas que te va a permitir pasar por ahí como una muy buena etapa y ver al futuro con más esperanza. Esta etapa más o menos va como entre los 35, 38 a los 50, un poquito más hacia allá. Después llega pues la etapa más de la vida adulta, que es la que tiene que ver con la jubilación y todo este tema. Pero es entender que, como decíamos, es una época de cambio, es una época en que uno replantea cosas y no necesariamente es que ya no haya afecto y amor hacia ti, es porque está cambiando cosas en su vida y de pronto a veces dar un espacio, permitirle esto, no acosar tanto a la persona, le da la posibilidad de enfrentar un poco la crisis y ver qué soluciones hay. A veces también es mostrarle, mira, es posible que estés pasando por un tiempo difícil, porque no pides ayuda, porque no revisas qué te está pasando, para que esa persona no se vea abocada de pronto a decisiones tan graves o duras como por ejemplo separarse. Entonces como que ese acompañante le haga ver un poco el momento por el que está pasando, como entender que la pareja no es ese momento del apasionamiento y del fervor, sino que la pareja tiene unos ciclos que también son maravillosos, que una vez pasado como ese tiempo llega el tiempo de estar juntos, de mirar con madurez la relación y que ahí también hay cosas por hacer y por disfrutar. Además mira, es un tiempo maravilloso que si no lo aprovechas ahora después a los 60 estás diciendo no hice nada con mi vida y de pronto ya el tiempo no es tan largo. Como a buscar qué recursos ha tenido esa persona para enfrentar situaciones parecidas, para enfrentar momentos difíciles. O sea, los sueños también son unas herramientas importantes. ¿Qué de eso se pudo realizar? ¿Qué cosas puede cambiar en este momento? Porque podemos empezar nuevos sueños y nuevos proyectos. Entonces, mostrarle un poco que hay futuro, es entender también un poco con el tema de la sexualidad, que la sexualidad cambia nuestro cuerpo, hay unos factores biológicos importantes en este tiempo. La libido cambia. Cambia y cambia el deseo sexual, pero hay cosas que se pueden recuperar. Entonces, de pronto, a la pareja es entender un poco esta situación, mostrarle que hay otras posibilidades, no presionar en el sentido de que algo está pasando con el tema de la sexualidad, sino como una mirada comprensiva al tema y abrirle a él nuevas posibilidades, como mostrarle universos distintos. Hay muchas alternativas proactivas, lo que pasa es que a veces en las crisis no es fácil ver todas esas alternativas, es como pasar un poco este tiempo y empezar a buscar otras nuevas posibilidades de desarrollarse, de proyectarse, como dices tú, de servir a otros, de emprender causas nuevas. Yo creo que todavía es un tiempo importante, tenemos mucha experiencia, tenemos sabiduría que podemos poner al servicio de otros, por ejemplo, y esto sí hace que la diferencia en el manejo de las crisis. Reconocer que estás pasando por este tiempo, reconocer las limitaciones que eso tiene, empezar a buscar, como decías tú antes, toda tu cajita de herramientas, todos los recursos internos que tienes y los recursos externos también. Hasta también tenemos hijos, podemos tener nietos, podemos tener personas que nos quieren y no solamente hay carencias, también hay muchas ganancias. Entonces empezar a ver, a cuidarnos, a tener una vida saludable, a mirar qué cosas podemos cambiar que nos han hecho daño, por ejemplo los vicios, las dependencias hacen daño, las dependencias de toda índole, emocionales también. Bueno, como decías tú al comienzo, con mucha presión, pero también con oportunidades, compartir con gente de tu edad, porque a veces cuando vas, por ejemplo, a la gente más joven tiene otras expectativas, tener amigos, recuperar la familia, mirar otras posibilidades de trabajo. No tenemos que hacer esto por siempre, o sea, no tenemos que ser profesora por siempre o médico por siempre, habrá otras posibilidades para descubrir en nosotros, encontrar nuevos hobbies, estar en la naturaleza, hay tantas cosas nuevas que podríamos empezar a explorar. Lo que pasa es que tenemos que abrirnos a pensar que la vida ha cambiado, pero que también ofrece oportunidades buenas. Yo creo que es muy importante para entender qué nos pasa y para descubrir toda esa cantidad de potencialidades que tenemos adentro.
La depresión es como una expresión de este momento duro que está caracterizado como por el cuestionamiento, por el aburrimiento, por la falta de sentido, pero aún la depresión es una vivencia y un estado que uno puede enfrentar, cambiar, que uno puede buscar, un poco como decía Johanna, nuevas alternativas. La medicina, por ejemplo, ofrece muchas posibilidades sanas, naturales, para enfrentar un poco estas dificultades. De hecho, es uno de los eventos más duros en cualquier etapa de la vida, es entender que estamos abocados a esa situación, que la tenemos que aceptar, que nos tenemos que dar tiempo para aceptar un poco ese duelo, para sentir que hemos perdido cosas en un tiempo que es especialmente difícil, pero también para volver otra vez a encuadrar nuestra vida, a buscar nuevas oportunidades, a rodearnos de la gente que nos quiere y a ver que la vida también tiene sentido, aunque esa persona, bueno, que hay que vivir de manera positiva y empezar a mirar también qué otras cosas se pueden rescatar en la relación con esos hijos que de pronto salieron muy temprano, qué cosas podemos aportarnos y bueno, también habrá que poner algunos límites un poco cuando los hijos llegan tarde a casa, pero yo pienso que se puede volver a compartir y a reencontrarse un poco en esa relación. El temor a la muerte, esa condición de alguna manera que nos plantea esta etapa como de la condición mortal, o sea, yo voy ya declinando hacia lo inevitable, ¿cómo manejarlo? Bueno, este es un tema difícil, un tema que nos confronta para a todos, un que programa. Claro, pero yo pienso que es entender que esa es una posibilidad, que es parte de la vida y que de pronto aproximarnos a ella desde una perspectiva espiritual nos puede dar un nuevo sentido y aceptarla y vivir este tiempo que nos queda, cualquiera que sea, de manera más proactiva, más positiva, más amorosa, más teniendo en cuenta que, bueno, aquí tenemos una tarea por hacer. De alguna manera, que me pasa a mí, por ejemplo, mi mamá es una mujer muy joven que ya está como en esa etapa, pero todavía sigue siendo una mujer muy ejecutiva, con una cantidad de responsabilidades y se pierde, por ejemplo, de gozarse como ¿cómo se dirá eso? Como ser la abuelita, claro, de sus nietas. ¿Cómo lograr ese equilibrio también? Porque hay mujeres que, además, como en el ritmo actual, están todavía en una crisis de productividad muy grande, claro, como hacer un par en el camino, claro, ¿no? Un poco como el tema es el replanteamiento, es decir, qué es lo prioritario, qué es de verdad lo esencial, qué es lo realmente importante, y ahí empiezan a cobrar de verdad relevancia otras cosas, la familia, los nietos, es como que se invierte el la pirámide descanso, de prioridades. Claro. Darte tiempo para ti, no dedicarlo todo o al trabajo o a la empresa o a otros, sino estar pensando en ti. Es que de verdad es un tiempo para conectarte contigo misma muy valioso, pero ahí hay que empezar como a buscar nuevas alternativas, como dices tú, no solamente es el trabajo, no solamente es un cheque que recibes mensual, es también, hay otras cosas que le dan sentido a la vida. Yo creo que esta es una búsqueda importante, no te desesperes, hay que asumirlo con tranquilidad, es también parte de la vida, o sea, habrá cosas que no hemos resuelto, pero de pronto hay otras que podemos encontrar. Es una transición también que tiene como sus aristas, sus dificultades, pero también sus cosas agradables de sentir que uno ha cumplido, que ha logrado lo que ha querido, que hay otras cosas por hacer, que has hecho una familia, que has servido a otros, que has tenido un proyecto laboral. O sea, yo pienso que uno llega ahí también con un caudal de cosas y con una experiencia previa, no llegas vacío. Las parejas ya van a preguntar qué hago cuando alguien está en la crisis. Pues yo sé que no es fácil, pero hay que hacer acompañamiento. Es parte también de este proceso de la negación, es no aceptar que nos está sucediendo eso, porque es un tiempo doloroso, un tiempo que te confronta, un tiempo que como que te pone de frente a ti mismo, de frente a lo que tú decías, por ejemplo, la enfermedad, la muerte, a que no tenemos todo el tiempo, a que ya empezamos a descender. Entonces, nosotros todos los seres humanos tenemos una cosa que se llama mecanismos de defensa, y entonces es negar para de verdad no aceptar que esto nos duele. Yo creo que a veces cuando la actitud es de franca no aceptación, es tomar un poco de distancia, darle espacio a esa persona, permitirle que viva su proceso y no dejarse involucrar tanto, porque de todas maneras la otra persona está en un estado muy complicado. Como decía ella, se vuelve una lucha. Y que desgasta.